En una ocasión estaba el reverendo enfrente de la casa. Estaba él sentado admirando el paisaje. En eso se materializó un ser muy pequeño. Ese ser tan pequeño que se materializó, pues obviamente el reverendo se quedó impresionado y dijo, ¿qué cosa es esto? Al materializarse esta persona, ¿verdad? De apariencia muy pequeña, entonces le empieza a hacer algunas señas de que viniera, ven, ven. Hola, ¿cómo están, amigos? En este día vamos a empezar con este relato y esta historia de una de las casas más, más poseídas y que tienen gran relevancia en el estado de Essex, que es muy cerca de Londres, en Inglaterra. Esta fue una rectoría o vamos a llamarlo así, un lugar donde era como una iglesia muy grande, que fue habitada por mucha gente que no soportó vivir bajo los efectos de estas influencias malignas, estos seres, estos espantos que se les manifestaban todas las noches y no los dejaban vivir en paz, no los dejaban descansar. Visiones, ruidos, lamentos, quejas, era lo que ocurría siempre en esta casa, perdón. Esta casa, el estilo gótico del tiempo porfiriano, fue construida en 1892. De esas construcciones vetustas de madera que ahora ya son simplemente como casas para un museo, siempre tuvo la idea de ser un remanso de paz y un refugio para gente necesitada, puesto que era en base a una iglesia y varios reverendos pasaron ahí su vida, pero por extrañas razones y algunos eventos trágicos y dramáticos, la casa comenzó a tener estos comportamientos y casi vida propia. Me refiero a la más ilustre de estas casas, que es la de Borley Rectory, tachada y ya manejada como un símbolo turístico. Fue ya rankeada como la casa macabra del horror. Y pues vamos a conocer un poco de esta historia y de esta espeluznante casa que tuvo a bien construirse en principios de este siglo XX. Y para esto pues vamos a complementarlo con mi compañero que ya está listo para seguir con este relato. Sí, mira, este lugar fue un lugar en el cual habitaba una persona llamada Harry Price, un reverendo. Y este reverendo pertenecía a una iglesia anglicana. ¿Qué es lo que sucedía en aquel tiempo? La iglesia anglicana tenía ciertos, llamémosle reverendos, que es como el equivalente a un pastor, a un cura, y los mandaba a ciertos lugares. Algunos andaban en la India, otros en Europa, otros aquí en América, y les daba una casa. Obviamente el reverendo tenía a su esposa y sus hijos, se iban a habitar en la casa y se les daba un pago. El pago era muy poco prácticamente, pero obviamente pues no pagaban en renta. La casa la proporcionaba la iglesia anglicana. Entonces llega esta persona, este matrimonio, Price, a esta casa y empiezan a habitarla. Como cualquier casa la ven, una casa Es una antigua. casa enorme. 23 habitaciones. Así es. 23 habitaciones. Llega y empieza la familia a habitarla. Y todo normal al principio. Poco a poco empiezan a ser
a suceder cosas medio interesantes. En una ocasión estaba el reverendo enfrente de la casa. Estaba él sentado admirando el paisaje. En eso se materializó un ser muy pequeño. Ese ser tan pequeño que se materializó, pues obviamente el reverendo se quedó impresionado y dijo, ¿qué cosa es esto? Al materializarse esta persona, ¿verdad? De apariencia muy pequeña, entonces le empieza a hacer algunas señas de que viniera, ven, ven. Obviamente el reverendo dice, no, pues yo cómo voy a ir. Y el reverendo se le queda viendo, pero estaba estupefacto, estaba impresionado de lo que había visto. Porque no es algo que apareció así caminando, se materializó en ese momento. ¿Qué tipo de señal le hacía de que viniera? Pues no sé por qué razón, ¿verdad? Le decía. Y el reverendo lo observaba, pues obviamente impresionado y hasta cierto punto espantado por el tipo de personaje que se había aparecido. Entonces, el reverendo, pues no, obviamente no va. Y se queda así viendo y dice, no, yo no creo que sea bueno que vaya hacia donde él me dice que vaya o que lo siga. Y se mete a su casa. Cuando él se mete a su casa, pues ahí se queda, platica lo que pasó a la familia lo escucha. Después pasan los días. El reverendo como que se olvida de lo que había sucedido y vuelve a salir. No pasa nada otro día, no pasa nada. En otra ocasión estaba sentado, ya se había acostumbrado que no había pasado nada, pensaba que era su imaginación y se vuelve a materializar ese ser. Y exactamente lo mismo que se dio anteriormente sucede en ese momento. Le hace señas para que vaya y que lo siga. El reverendo se mete corriendo a su casa porque en su casa se encontraba una de sus hijas. Se mete a la casa, ve a una de sus hijas y le dice, ven, hay algo allá afuera que se acaba de materializar. Y quiero que tú lo veas porque pues me estoy volviendo loco. Salen de la casa y tanto la hija como él vuelven a ver a ese personaje diminuto. Y le sigue haciendo señas. Obviamente la hija pues se queda en shock también. Y se meten a la casa los dos, porque obviamente ya estaban espantados. Hasta ese punto, la hija espantada, él espantado, porque era la segunda vez que le había sucedido. Y la hija era la primera vez. Y se meten de regreso a la casa y empiezan a contarlo con la familia lo que había sucedido. Esta fue una de varias apariciones que hubo en esta casa. Y algo interesante aquí es que este ser era pequeñito, era pues como un enanito. Les decía que fueran. Habría que ver hacia dónde les decía que fueran o qué quería enseñarles. Vamos a pensar que les dijo, vengan, síganme, y lo hubieran seguido. ¿A dónde los habría llevado? No lo sé. Más sin embargo, el reverendo pues obviamente quedó impactado. Y este caso él lo documentó. En sí todos los casos que ocurrieron ahí durante su estancia de él, él documentó todo. Todo lo escribía, documentaba todo lo que pasaba, la fecha en que pasaba, la hora en que pasaba, todo lo documentaba. Porque era algo pues bastante impresionante. En esta rectoría, que siendo una casa tan grande, yo recuerdo que alguna vez entré a una iglesia cristiana en el centro de esta ciudad y a mí me impresionó mucho que obviamente era una iglesia muy vieja del principios de siglo, el tamaño, la inmensidad que tiene adentro de esta casa. Independientemente de los muebles y todo eso que se veía muy antiguo, esta casa o esta iglesia, porque es a la vez que es iglesia, es lugar para que vivan la persona que en ese momento tiene al cargo.
tenía sin número de habitaciones y sin número de puertas que daban no sé a dónde. Obviamente que yo fui como de visita, solamente a un tipo de junta ahí, a un salón grande. Pero es muy impresionante cómo hacían estas casas laberínticas con muchos salones, muchos cuartos, muchas habitaciones y llena de sombras y llenas de crujidos y de ruidos. Esta casa de la Burley Rectory fue habitada por muchos reverendos que en esos instantes se hacían cargo de ella, de su misma iglesia, su misma religión. Y ahí tenían casa y sustento. Pero uno de los casos más relevantes fue el de Henry Dawson Ellis, uno de los reverendos que habitó ahí por muchos años. Este señor tenía a su esposa y tenía 14 hijos. Lo increíble de esto es que para las 16 personas que habitaban en esos momentos, durante esos años, porque fueron años, fueron alrededor de 7, 8 años que vivieron ahí, a pesar de, y después salieron huyendo. Ellos tuvieron presencia de muchos fenómenos y por esa razón escaparon de ahí. A las hijas constantemente se les aparecía una figura macabra, muy, muy difusa, que veían alrededor de la casa, que tenía amplios jardines y unos bosque grande. Era la figura de una persona religiosa, que ellos pensaban que era una monja. Las primeras ocasiones no lo dijeron a su padre, ¿verdad? Que habían visto, habían tenido esta visión. Pero en las siguientes ocasiones ya no soportaron más y le comentaron al papá. Y entonces el papá tuvo a bien presenciar cómo esta figura espectral y fantasmal se venía acercando poco a poco de los árboles hacia la casa. Y venía poco a poco, sin tocar el suelo, creándoles un estertor de pánico a los integrantes que entraban a la casa huyendo completamente aterrorizados. Y evidentemente vivían aterrorizados porque los ruidos y los pasos y las huellas, como tú has relatado, todos esos fenómenos se venían constantemente en la casa. Si no era una cosa, era otra. Y definitivamente esta familia abandonó el lugar. Fue de los primeros que habitaron el lugar. En el año de 1908 dijeron hasta aquí. No pudieron más vivir ya en esta casa que les causaba tanto temor. Sí, mira, había otro de los sucesos que aconteció ahí. Fue algo muy interesante porque en uno de los documentos que dejó Harry Price, él menciona que ellos invitaban a la gente para que fuera a cenar a la casa. Teníamos invitados en la casa y estaba el comedor. El comedor daba hacia una ventana, ¿verdad? Y la ventana daba hacia afuera, hacia la calle. Entonces ellos llegaban, invitaban a la gente, llegaban, pues eran invitados de su misma iglesia, que llegaban, se sentaban a comer y todo bien. Y de repente veían cómo alguien se asomaba por la ventana y esa persona tenía una apariencia espectral. Y obviamente cuando veían algo así, pues se sobresaltaban. Y entonces Harry Price corría inmediatamente a la puerta para ver quién era. Cuando él se asomaba no veía a ninguna persona. Entonces él dijo, bueno, voy a esperar. Y después invitó a otra familia que fue. Y esa ocasión estaba lloviendo. Entonces estaban cenando, platicando. Y se dan cuenta que otra apariencia, otra figura de aspecto espectral
en la ventana, otra vez observándolos. Sale corriendo Harry Price a la puerta y dice, está lloviendo, va a dejar huellas, lo voy a seguir. Sale y cuando abre la puerta y llega a la ventana se da cuenta que no hay nada, no hay pisadas de ningún tipo. Y se sorprende más porque dice, entonces estaba levitando, estaba en el aire. ¿Qué era esto? Porque todo lo vimos y pues no dejó huellas, ningún tipo de huellas que debían de haberse dejado, perdón, porque había pues tierra mojada, ¿verdad? Entonces era imposible que no hubiera habido ningún tipo de huella. ¿Qué sucede después? Que la gente ya no quería ir a su casa a cenar, porque pues obviamente iban a la casa y se iban a encontrar que alguien lo estaba observando desde esa ventana que daba hacia afuera. Y Harry Price nunca pudo encontrar ningún tipo de huellas afuera en la calle. Y por consecuencia se seguían apareciendo cosas al grado tal que ya se sentían incómodos cenando porque ese ente espectral llegaba y los observaba por alguna razón y eso pues los incomodaba y aparte les causaba cierto miedo de que ese tipo de ser los estuviera observando. Todo esto de este señor Price, que vivió ahí también un tiempo y después salió huyendo, tuvo que pedir, bueno, más bien en este caso ya tuvo que intervenir y claro, obviamente pedir también la ayuda de la sociedad investigadora de lo parapsicólogo, que en esos tiempos tenía una base en Londres. Ellos empezaron, igual que el Daily Mirror, que es un prestigiado periódico que hasta la fecha sigue, documentar estos casos espeluznantes, puesto que era poco creíble lo que la gente relataba. Vamos a entender que esta rectoría se encuentra en un campo con bosques, pero el clima de Londres, que es la mayor parte del tiempo lluvioso y brumoso, con una niebla espesa que llega hasta el piso, donde solamente se pueden ver siluetas a ciertos metros o yardas de distancia, el aspecto y el escenario es perfecto para este tipo de fenómenos. Cabe mencionar que en esos años de principios de siglo, 1900 y algo, todavía se usaban carruajes con caballos para transportarse. En cierta ocasión, cuando esta familia estaba viviendo ya la intranquilidad de que en cualquier momento se le apareciera algún tipo de fenómeno, tuvieron una visión tan aterradora que fue cuando los hizo decidirse a escapar y huir de ahí, de esa rectoría, de ese esa inmensa casa, escuela e iglesia, que era todo a la vez, porque ellos habían, asomándose por la ventana entre la bruma espesa, escucharon el venir de un carruaje con caballos. Típico sonido que se oye cuando los cascos están en el lodo, caminando como una danza que se acerca. Este carruaje, cuando ellos se asomaron para ver quién era, se empezaron a dar cuenta que el carruaje venía rodando con sus caballos por un camino, pero el aspecto de el cochero, que era la persona, era de una persona espectral, con vestido a la usanza de 1900, y se detuvo precisamente enfrente de la rectoría, para posteriormente seguir su camino y desaparecer. Se cree
que algo tan horrible pasó dentro de la rectoría cuando ésta abrió sus puertas e inició allá en 1862, como había dicho. Y se trata también de pensar que hubo un crimen ahí, puesto que en alguna ocasión uno de los habitantes, de los muchos habitantes, y que por lo regular eran reverendos, eran religiosos, entre tantos cuartos y entre tantas puertas que tiene, encontraron un baúl perfectamente cerrado, y ellos, en su curiosidad, cuando lo abrieron, encontraron los restos de una mujer que aparentemente era una religiosa, que no se sabe por qué ni quién la puso ahí, o si fue un asesinato, un crimen que se ocultó por muchos años dentro de ese baúl, en esos inmensos cuartos de esta rectoría. Sí, mira, por alguna razón, hay seres que atraviesan dimensiones y llegan a lugares. Aun cuando se destruya la casa donde se aparecían cosas, la gente va a pensar, yo destruyo esta casa porque se aparecen cosas, ¿verdad? Hay objetos, hay ciertas cosas paranormales. La voy a destruir, voy a hacer una casa nueva y ya no va a suceder nada. Se equivocan, porque las cosas siguen sucediendo en esos lugares. Aun cuando haya sido reconstruido, demolido o esté el puro terreno, se siguen apareciendo cosas en esos mismos lugares. Ahora, en una ocasión cuando sale Harry Price de ahí, y entonces empiezan a ofrecer la casa a otros reverendos. Reverendos que le ofrecían la casa y decían, esta es la casa del lugar de Borley. La gente o los reverendos la rechazaban. No, yo no quiero ir ahí. Y la rechazaban, y la rechazaban, y la rechazaban. Muchos la rechazaron, muchos reverendos la rechazaron. Uno de los reverendos que no la rechazó fue el reverendo Smith. Y entonces él llega a la casa con su familia y empieza allá a habitar. En una ocasión, su esposa... porque para esto te platico. El reverendo Smith dice, bueno, son 23 habitaciones. Para que no se nos pierdan las llaves, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar la llave puesta en la cerradura. Y así no se pierde la llave. Y sí, dejaron las llaves puestas en todas las cerraduras de la casa. Todo bien al principio. Se va el reverendo, sale de la casa y su esposa entra al baño de una de las habitaciones. Entra al baño y de repente trata de salir y ya no se puede. Y trata y no sé, la puerta se le puso el seguro. Entonces se espera, empieza a gritar, empieza a pegar, nada, está ya muy espantada la esposa, la señora. Y en eso pasan varias horas y llega el reverendo y escucha los ruidos todavía de desesperación de su esposa. Y llega y pues obviamente abre la puerta y le dice, ¿qué pasó? Dice, es que la puerta tenía seguro, no podía salir. Dice, no, yo llegué y no tenía seguro. Dice, la puerta tenía seguro y traté de abrir y no podía salir. Entonces el reverendo dice, qué raro, a lo mejor alguien pues le puso el seguro, ¿no? Pasaron los días y él va a otra habitación y se da cuenta que no está la llave puesta. Y dice, no está la llave puesta en esta habitación. Se da la vuelta, empieza a buscar la llave y a 3 metros de la puerta estaba la llave en el suelo. Y entonces dijo, qué raro que la llave esté en el suelo, ¿no? A lo mejor alguien la puso en el suelo. Y se acerca a poner la llave de regreso y antes de que ponga la llave en el suelo, se escuchan 3 golpes dentro de la habitación. Y se queda el sorprendido. Y dice, qué raro. Pone la llave, abre la habitación y no hay nadie adentro. Y se vuelve a salir. Y se queda sorprendido. Dice, bueno.
Pasan los días y en ocasión, ahora es su esposa, va a entrar a una habitación y otra vez. Los 3 sonidos, 3 golpes. Y entonces va y le dice al reverendo, mire, iba a entrar a esta habitación y escuché 3 golpes antes de entrar. Entro y no hay ninguna persona. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de ese momento, no tan seguido sucedía, pero sí se escuchaban ciertos golpes. Eran 3 golpes nada más, los que sucedían cada vez que quería entrar a la habitación alguien. Y obviamente eso causó mucho impacto porque los golpes nunca se desaparecieron. Se escuchaban exactamente 3 golpes antes de entrar a la habitación de una de las 23 habitaciones de esa casa. Yo, en este caso de esta gran rectoría o iglesia, lo que me viene a mí a la duda es por qué estas personas que fallecieron por alguna cosa trágica, por qué se quieren manifestar de algún modo de estar haciendo este tipo de movimientos o de eventos espectrales. ¿Por qué la gente que en ese instante que murió no quería morir, que le quitaron la vida o que trágicamente por alguna razón falleció dentro de la casa, se quiere manifestar? ¿Qué es lo que hace que este tipo de seres o de fantasmas, vamos a llamarle así, regresen de otro plano, de otra vida, a manifestarse de esta manera, aterrando y enloqueciendo a la gente que habita en ciertas casas? Sobre todo en una casa que se supone que debería ser un remanso de paz, y de meditación y de tranquilidad, como es una iglesia o una escuela religiosa. ¿Qué es lo que hace que estas personas se manifiesten? Sí, mira, algo que hace que esas personas se manifiesten es tal vez que tuvieron algún tipo de muerte, ya sea accidental, provocada, ¿verdad? O tal vez algo debían en esta vida, ¿no? Y fallecieron sin pagar lo que debían. Fíjate, los sucesos de los que hemos hablado, muchos de ellos son sucesos llamados telequinesis, son sucesos telequinéticos. Ahora, otro suceso que ocurrió ahí en ese lugar es que en una ocasión una persona estaba de visita, un familiar estaba de visita de uno de los reverendos, y va y pues todo bien durante el día, no pasa nada, y se va a dormir. Y pues va y se acuesta junto con su esposo, están dormidos. Y de repente se escucha un golpe, pero bastante fuerte. Y el esposo se despierta y entonces la mujer se agarra la mejilla y le dice, está espantada, ¿verdad? Dice, algo me pegó. Y él pues dice, ¿cómo que algo te pegó? Dice, sí, alguien me dio una bofetada. Y él dice, bueno, yo me desperté porque escuché el ruido de la bofetada, que fue bastante fuerte. Por eso es que me desperté. Y dice ella, sí, yo sentí que algo me dio una bofetada. Y pues obviamente, pues después de esa bofetada, el matrimonio dijo, ya me voy para mi casa, ya no quiero seguir aquí de vacaciones o de visita. Y se fueron. Se dice que a veces la casa, cuando estaba cerrada totalmente, sentían corrientes de aire fuerte. Y entonces el reverendo iba a ver, pues tal vez dejé una ventana abierta, la puerta, algo, todo cerrado, completamente cerrado, y sentían corrientes de aire fuerte. A veces había olores. En uno de estos videos anteriores hablamos que en la casa de Amityville, en Estados Unidos, había olores. Uh-huh. Sí. En este caso es el mismo. Había olores putrefactos de cosas que se habían echado a perder, y también lo opuesto. Había veces que el reverendo había
entraba a la casa y había olores de flores. Y decía, caray, pues yo creo que mi esposa compró flores y las puso en un jarrón. Pues se pone a buscar las flores en toda la casa y no veía ningún tipo de ramo de flores. Incluso le preguntaba a su esposa, oye, ¿tú trajiste flores a la casa? Y ella le decía, no. Dice, es que huele a flores y aquí no hay flores dentro de la casa. Y ella le decía, sí, yo huelo lo mismo. O sea que no solamente eran objetos como las llaves que se caían o se movían de lugar, la puerta que cerraba por sí sola, ¿verdad? Los sonidos de golpeteos, olores putrefactos y de flores. Todo ese tipo de cosas junto con los avistamientos de seres espectrales, como la monja que tú mencionabas, que cuando caminaba estaba en el aire, flotando, prácticamente flotando. El ser espectral que se asomaba a la ventana, ¿verdad? Al grado tal de que la esposa de una familia que fue de visita recibió un golpe en la mejilla. Entonces, ya estamos hablando de un conjunto de cosas o de cosas que sucedían en esa casa, ¿verdad? Sin contar las escrituras en las paredes que también ahí se llevaban a cabo, o había, o los cantos gregorianos que de repente se escuchaban y decían, cantos gregorianos, pero ¿cómo puede ser posible que haya cantos gregorianos? Hay una historia más pues igual, estaba un familiar de uno de los reverendos de visita. Y entonces, pues, entraban y salían. En ese momento dicen, bueno, vamos a salir a visitar otro lugar. Y salieron todos juntos, junto con el reverendo, a visitar otro lugar. Cuando regresan a la casa, obviamente la casa no tenía luz. Entonces se alumbraban con lámparas. Se alumbraban con, pues, lámparas de aceite porque no tenían luz y, pues, habría que caminar en la oscuridad, ¿verdad? En la casa. Obviamente al entrar ya estaba oscuro. Entraban en la oscuridad de la casa para buscar las lámparas. Cuando entraban a buscar las lámparas, escuchaban pasos atrás de ellos, de algún tipo de persona que le estaba siguiendo. Y obviamente volteaban, estaba oscuro, no había nada, y le hacían hacia el aire para ver si había alguien, y no, volvían a caminar y otra vez los pasos. Prendían la lámpara y no había nadie en toda la casa. O sea, escuchaban pasos, sentían la presencia de algo que estaba siguiéndolos, que estaba detrás de ellos en la oscuridad de su casa, cuando iban a buscar ese tipo de lámparas. Entonces el reverendo, ¿qué es lo que hace? Se pone a leer la Biblia. Dice, bueno, voy a leer la Biblia más seguido para que este tipo de apariciones dejen de suceder. Y disminuyeron un poquito las apariciones, pero después volvieron otra vez. Y se siguieron apareciendo cosas en este lugar. Pero ¿qué es lo que un ente de este tamaño busca? Comunicación, busca venganza, busca que lo escuchen para delatar a su asesino, o busca expiar sus culpas platicándole a alguien su caso. Porque en estos podcasts que hemos hecho, hemos hablado de la casa de Winchester, que es muy relevante allá en California y que está también hecha por estos fenómenos, pero siempre hay algo detrás, algo que sucedió, como el crimen. En el caso de la casa de Winchester, las armas, los dueños que tanto utilizaron y se hicieron ricos con estas armas de destrucción. El caso de Amityville, donde hubo crímenes de familiares adentro. Y aquí, en esta rectoría, también hubo lo que no se ha podido comprobar más que por los restos que aparecieron, un crimen o varios dentro de esta rectoría que no se sabe hasta la fecha. Estos fenómenos, la pregunta, como en el principio lo dije, ¿qué es lo que buscan? ¿Venganza? ¿Comunicarse? ¿O que solamente los escuchen?
Mira, venganza, ¿de qué forma se podrían vengar? O sea, son entes que no tienen, aun cuando no tienen un cuerpo de carne y hueso, porque es prácticamente un espectro, un espíritu, algunos por alguna razón pueden emitir sonidos, lo cual lo hace muy interesante, que emitan sonidos o que aún puedan tocar ciertas cosas, porque se supone que si es un espíritu y no tiene un cuerpo tangible como el de nosotros, ¿cómo es que ese espíritu puede tocar algo? Número uno. Número dos, regresan, no sabemos si regresan de algún tipo de dimensión o de algún otro tipo de plano terrenal o espiritual, ¿verdad? El cual regresen o se les permita regresar por alguna razón a hacer algo, ¿verdad? O puede ser que tal vez estos seres tenían algún tipo de eh, deuda pendiente que tenían que pagar, ¿verdad? Más sin embargo, cuando pienso en ese tipo de deuda pendiente, ¿con quién? Porque obviamente hay personas que han sido asesinadas y que aparecen muchos años después. Y aparecen a gente que ni siquiera son familiares de ellos. Pero por alguna razón estos entes tienen ese recuerdo de que ahí viven. O no recuerdan que ya fallecieron, lo cual a mí no se me hace creíble, porque cuando falleces, pues pasas ya a otro plano. O hay otro tipo de dimensiones donde ese tipo de seres se encuentran y de alguna forma esa dimensión se abre, el ente viene y por cierto tiempo nada más, porque este tipo de sucesos no son sucesos que duran todo el día, duran un momento y se desaparecen. Vienen de alguna dimensión por un cierto tiempo y regresan otra vez a su dimensión, porque hasta la fecha no sabemos cuántas dimensiones hay, puede haber 5, 10, 15, no tenemos, sí hay dimensiones, pero no tenemos a ciencia cierta cuántas dimensiones hay, o estos seres de qué dimensión vienen, ¿verdad? Pero de que este tipo de sucesos son reales, están documentados, algunos han sido videograbados, algunos otros han sido grabados, los sonidos han sido grabados también, ¿verdad? Pues son reales, son sucesos que aparecen y que como no tenemos una forma de reproducirlos, pues es muy difícil realmente saber el origen de estos. Pero de que son reales y suceden, es lo que está pasando aún en nuestros días, siguen sucediendo ahora, aún en nuestros días. Como todas historias que son muy, muy relevantes, esta rectoría y este caso fue llevado a la pantalla en el 2021, hace 3 años. Y se hizo una película que se llamó The Ghost of Rectory, The Ghost of Barley. The Ghost of Barley. Y que tuvo un éxito más o menos. Todas las casas que hemos mencionado que han sido visitadas por estos seres han tenido su muestra cinematográfica por la relevancia que han tenido tanto con el público y en la prensa. Esta casa de esta rectoría se destruyó parcialmente en los años 1949-50, habitada por el capitán Grison. Él la rentó y lamentablemente por un descuido con una lámpara fue dañada muy severamente. Pero aún así sigue siendo un atractivo que está en este estado de Essex. Y bueno, todos estos fenómenos, apariciones, gente que vivió y murió en un estado muy lamentable y no tuvo a bien despedirse ni terminar lo que estaba haciendo en este mundo. ¿Por qué se manifiestan? Déjenos sus comentarios y háganos saber qué es lo que opinan de estos eventos, y si tienen alguna historia, cuenten. Estamos aquí y sus comentarios los vamos a leer y los vamos a ver en este podcast y en estos videos.
Muchas gracias por habernos escuchado y visto en este caso de la mansión macabra de la rectoría de Burley. Nos vemos para el siguiente y cuídense mucho y atentos a los ruidos de la noche. Hasta la próxima.